sobre la vida de Abraham. Y en esta ocasión el mensaje estará basado en Génesis capítulo 22, donde leímos los versos del 1 al 14. Y el mensaje lo hemos titulado Cuando Dios dice, suéltalo. Oremos. Padre, gracias por la bendición de estar aquí trayendo tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad humana y suplicamos la asistencia de tu Espíritu Santo. Habla por medio nuestro, Señor, que tu voluntad pueda llegar a nuestras vidas y que también nosotros tengamos un corazón humilde para obedecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a los seres humanos nos encanta poseer, ¿verdad? Nos encanta controlar. Nos encanta tener tesoros y mantenerlos bien cerca de nosotros. Mientras más valioso sea el tesoro, más fuerte es nuestro agarre, más difícil es soltarlo. Bueno, dolorosamente el ser humano se olvida de que toda buena dádiva viene de nuestro Dios y termina aferrado a la dádiva, olvidando al dador, ¿verdad? ¿Cuántas veces no llegamos a convertir una bendición de Dios en una maldición? ¿Cuántas veces no llegamos a convertir en un obstáculo aquello que Dios nos dio y ahora se interpone en nuestra relación con Él? Es doloroso, pero es una realidad. Los seres humanos tenemos la tendencia de aferrarnos a las dádivas, de aferrarnos a los tesoros. Por ejemplo, cuando digo tesoro, puedo pensar en 4 categorías que me gustaría mencionarles. Primero, por supuesto, están las posesiones, las cosas tangibles, aquellas cosas valiosas que van desde ser grandes hasta pequeñas. Cosas grandes como una propiedad, una casa, un automóvil o un banco, y puede ser tan pequeña como un anillo de diamantes o una moneda poco común. El tesoro puede ser tan costoso como una pintura original o puede ser tan barato como un viejo par de zapatos tenis, ¿verdad? Un juguete de su niñez o un recuerdo especial que si otra persona lo ve no le ve ningún valor, pero para usted sí. Están las posesiones. En segundo lugar, la segunda categoría de los tesoros es nuestra vocación. ¿A qué nos dedicamos? ¿En qué nos ganamos la vida? Nuestro trabajo. Algunas personas ven el trabajo como una extensión de ellos mismos o basan su identidad en su trabajo. Por ejemplo, ahí está Joseito el panadero, ¿verdad? O Juanito el mecánico, o Sarita la peluquera. No es Sarita la hermana, es que es muy curioso, ¿no? La realidad es que usamos nombres y los asociamos, tenemos nombres y los asociamos ¿con qué? Con nuestra ocupación. Al punto que si perdemos esa ocupación, ¿qué? Algo nos falta, ¿verdad? Y es un error. Cuando nuestro trabajo se ve amenazado por que podemos perderlo, viene el pánico. Los tesoros a veces pueden ser relacionados con nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestra carrera. Pero hay una tercera categoría. La tercera categoría que abarca nuestros sueños. Todos tenemos sueños. No me estoy refiriendo al que usted tiene ahora. Estoy hablando de esas esperanzas, esas aspiraciones, ¿verdad? Luchamos con las adversidades y decepciones porque esperamos días mejores. Muchas veces logramos soportar las privaciones con sacrificios porque tenemos una meta. Queremos llegar allá. Los ganadores valoran sus sueños. El punto es, no es malo soñar. El punto es que usted esté dispuesto a sacrificar cosas valiosas, importantes,
imprescindibles para alcanzar esos sueños. Pueden volverse en una carrera loca por querer lograr su sueño y al final darse cuenta de que cometió un error, que sacrificó y lo que sacrificó no le trajo ningún beneficio. Ahora, hasta aquí hemos mencionado 3 categorías: nuestras posesiones, cosas tangibles, valiosas; nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestra carrera; nuestros sueños, aspiraciones, metas. Pero hay un cuarto tipo de tesoro, una cuarta categoría. Y esto tiene que ver con lo que yo he llamado la prioridad número 1 de todo ser humano. Y es las relaciones. Ya sabemos que lo esencial es nuestra relación con Dios. Y como consecuencia de eso, nuestra relación con los semejantes. Pero a veces cambiamos las cosas, ¿verdad? Llegamos a atesorar a la gente, un padre del que dependemos, un hijo o una hija por la que nos preocupamos, una esposa o un esposo que tememos perder, un amigo que significa todo para nosotros. Las relaciones muchas veces entorpecen nuestra relación con Dios, porque nos aferramos a ellas. Y déjeme decirle que hay un momento en que Dios dice: suelta. Génesis capítulo 22 es un ejemplo de lo que les estoy diciendo, de esta cuarta categoría. Aquí tenemos a un hombre con un tesoro valioso. En el caso de Abraham, no se trataba de sus posesiones, que las tenía, tampoco su oficio, que lo tenía, su sueño, que lo tenía. Se trataba de una relación. El hijo de la promesa, por el que había esperado, por el que había aguardado, y podía llegar a convertirse en un obstáculo en su relación con Dios. Él no atesoraba el dinero, no atesoraba las posesiones, no atesoraba su llamado, ni siquiera aún su sueño. Era su hijo, su anhelado hijo, Isaac, su tesoro. Abraham habría sacrificado cualquier cosa por su hijo. Ahora, los que somos padres, no nos resulta difícil entender esto. Y nos resulta sumamente difícil llegar a la estatura de Abraham, de enfrentar el desafío que tuvo que enfrentar un día en que Dios lo sorprendió con una petición increíble. Vamos a ver el examen final de Abraham. Llegó Isaac, el hijo de la promesa, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, tal como Él lo había prometido. Ahora llegó el momento en que la fe de Abraham experimentaría la máxima prueba. Quiero que escuchen esto. Tal vez usted, como yo, muchas veces se ha preguntado por qué Dios nos prueba o para qué. Quiero decirles algo, usted lo sabe, pero se lo voy a recordar. Dios no nos prueba para Él ver cómo nosotros reaccionamos, para Él conocer cómo nosotros respondemos a su prueba, para conocer los resultados. No, Él es omnisciente. Aún antes de probarnos, ya Dios sabe cómo usted y yo vamos a responder. Las pruebas de Dios tienen que ver con nosotros y no con que Dios necesite conocer algo. Se trata de nosotros. Él conoce el futuro de manera tan exacta como conoce el pasado. Él no pone a sus hijos a prueba para ver de qué manera reaccionamos cuando nuestra fe está bajo fuego. Las pruebas de Dios son diseñadas para mostrarnos algo a nosotros. Él quiere que usted y yo veamos en qué nos hemos convertido últimamente.
ya sea que triunfemos o fracasemos, aprendemos acerca de nosotros mismos. Esa es la intención de Dios, que usted y yo veamos con toda claridad dónde estamos, cuánto hemos o no madurado, en qué áreas de nuestra vida necesitamos mejoras. Ahora, a estas alturas, la trayectoria de fe de Abraham, ya Isaac era lo suficientemente mayor como para sostener una conversación razonable con su padre y escalar una montaña cargando un bulto de leñas. O sea, no era un bebé, no era un niño pequeño, ya era un joven. Después de haber disfrutado varios años a su hijo, probablemente unos 15 años, Dios le habla a Abraham con una petición o una orden inesperada. Yo sé que usted, como yo, ha leído esta historia, ¿verdad? Nos conmueve, nos impacta. Pero la verdad es que yo cada vez que la leo me digo, Señor, gracias porque no me pides esto. Y siempre llego al mismo punto. Yo no estoy preparado para ubicarme en las sandalias de Abraham y entender lo que él sintió, o hacer, mejor todavía, hacer lo que él hizo. Dice el capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios le dijo: toma a tu hijo. Me llama la atención cómo la Biblia enfatiza esto: tu único, Isaac, a quien amas. No había duda del amor de Abraham por su hijo. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, aunque no nos consideramos capaces de ocupar el lugar de Abraham, de responder como él lo hizo, sí podemos imaginar fácilmente cuántas preguntas llenas de angustia tuvieron que haber pasado por la mente de Abraham cuando Dios le pidió semejante cosa. Y algunas de las preguntas que me imagino se hizo, porque en su lugar yo me las habría hecho: ¿por qué? ¿Por qué tengo que renunciar ahora a mi hijo que tú me lo diste? ¿Cómo producirá descendientes Isaac como tú lo has prometido si está muerto? ¿Cómo puedes pedirme un sacrificio humano como los detestables paganos de Canaán? ¿Verdad? Esas y otras preguntas deben haberse posado en la mente de Abraham en ese momento extraordinario. Aunque la Biblia no lo dice, tenemos que poner a trabajar nuestra imaginación, ¿verdad? Porque la Biblia es viva y allí había emociones, habían sentimientos. Sin embargo, es realmente extraordinario que no logramos descubrir vacilación en Abraham. Usted no puede encontrar nada de renuncia aquí. Es más, no encontramos a un hombre demorándose, no hay tardanza. Dice el verso 3: y Abraham se levantó muy de mañana. Yo estoy seguro que no durmió, ¿verdad? No me diga que usted habrá pasado la noche durmiendo con una petición semejante. Despierta Isaac de su cama, lo llevó por la oscuridad de la madrugada a buscar un burro cargado con leña y a 2 criados que esperaban para iniciar el viaje. Viajaron 3 días a un lugar que se llamaba ¿cómo? Moria. Ahora, no es difícil imaginar cómo fue este viaje. Un viaje silencioso. Yo creo que los 4 hombres viajaron en silencio, excepto
por la orden o la pregunta que podía ocurrir de manera ocasional. Mientras tanto, ya pensamos en Abraham. Ahora piense en Isaac. ¿Creen ustedes que ese jovencito no se habrá preguntado en el camino? ¿Y esto? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Ahora, él se hizo preguntas, yo estoy seguro. Sin embargo, él tenía una relación especial con su padre. Él confiaba en su padre. Por eso cuando le dijo, vamos, él fue. Y cuando ya se acercaba a su destino, Abraham vio el lugar del sacrificio que se asomaba arriba de ellos. Dice el verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora yo quiero que usted le preste especial atención a los pronombres que están implícitos aquí, en estas instrucciones de Abraham. Aquí es primera persona del plural. Primero dice nosotros adoraremos. Primera persona del plural. Nosotros volveremos. Primera persona del plural. Estos pronombres reflejan que él tenía una expectativa genuina. Yo sé que no entendía la situación, pero conocía a Dios, conocía su carácter, creía en la promesa que Dios había hecho. Todo, en definitiva, se trataba de la relación que Abraham tenía con Dios. Dice Hebreos capítulo 11, verso del 17 al 19. Quiero que leamos allí lo que dice la Biblia. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Y dice la palabra, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Qué relación tenía él con Dios? Tan especial que fue capaz de confiar en él aún cuando le pidió semejante cosa. Imagínense por un momento que Dios le dé una orden a usted sin dar, ¿verdad? ¿Qué haríamos? ¿Cómo responderíamos? Ahora, no deje que su imaginación se duerma. Vamos a ponerla a trabajar. A medida que se desarrolla la historia, tratemos de colocarnos en el lugar de Abraham. Como dije, tratemos de ponernos en sus sandalias de este anciano. Usted va allí obedeciendo a Dios. Va con su hijo. Ese jovencito va caminando junto a él, bien cerca. Lo va mirando y pensando en lo que va a hacer. Puede sentir el olor de la leña que se va acarreando a la montaña. Y mientras va dando paso, va caminando, puede sentir el cuchillo que golpea su cadera a cada paso, recordándole lo que tiene que hacer. Imagine la cumbre, visualice la cumbre, donde llegará allí y usted meterá ese cuchillo afilado en el pecho de su único hijo. Ahora haga una pausa. Examine sus emociones. ¿Tiene preguntas para Dios? Yo estoy seguro que sí, muchas, ¿verdad? Recuerde que Abraham no tenía la bendición que usted y yo gozamos de tener la Biblia, Génesis capítulo 22. Él no conocía Génesis capítulo 22, no lo había leído, no sabía el final. Él no sabía qué pasaría después. Y esto es lo que hace que la conversación entre Abraham y su hijo Isaac sea tan especial, tan significativa. Permítanme describirle la escena.
Mientras caminan, Isaac mira a su padre y le dice: papá, dime, hijo, papá, ¿qué pasa? Tienes la antorcha, tienes el cuchillo, yo tengo la leña, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Miren, a lo largo de mucho de su vida, acuérdense que Isaac había ayudado a su padre a preparar los holocaustos. Él conocía el procedimiento, le era familiar la rutina, y entonces le llama la atención lo obvio: papá, ¿dónde está el animal? Dice Génesis capítulo 22, verso 8, donde leemos: Dios proveerá, le dice a Abraham, de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Miren, hermano, cualquier otro muchacho en ese momento a correr. Mi padre tiene demencia, se volvió loco. Después llegaría a matar a la madre: ¿qué hacen aquí? No, vaya, deje al viejo que está loco, anda con un cuchillo y me iba a matar. ¿No le llama la atención que él no hace nada de eso? Abraham lo que había dicho literalmente es: Dios se encargará del cordero. La declaración de Abraham hizo más que tranquilizar a Isaac. Refleja la confianza absoluta que Abraham tenía en Dios, en el Dios que él sabía que haría lo correcto. Piense esto: había una relación especial, indudablemente, entre Isaac y Abraham, pero esa relación era el resultado de la relación que Abraham tenía con Dios. Su hijo había estado a la sombra de su padre, mirando esa relación, conociendo al Dios de su padre. Todo esto fue lo que hizo posible esta actitud de Isaac. Abraham no solamente estaba confiando en el carácter de Dios, en su provisión, sino que también estaba en cierta manera haciendo una declaración por fe, presagiando el final. Abraham profetizó más aún un acontecimiento de casi 2000 años en el futuro. Dios se encargaría del cordero, ¿verdad? Su propio hijo llegaría a ser la provisión divina en lugar de los pecadores. Seguimos leyendo en el verso 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Si le quedaba alguna duda, cuando su padre lo sujetó para amarrarlo allí, para atarlo, quedaría absolutamente disipada. Sabía lo que iba a ocurrir. Ahora, ¿cómo se sintió Abraham? Como que estaban preparando las sábanas para un lecho de muerte. Creo que miró a su hijo a los ojos y le dijo: acuéstate en el altar, Isaac. Yo no veo acá que hubo pelea, aunque Isaac era lo suficientemente grande, o sea, mayor ya para cargar una carga de leña hasta la montaña. De una manera extraordinariamente obediente, trepa al altar, se acuesta allí. ¡Qué tremendo! No se nos dice cómo se sintió en ese momento, pero él sabía exactamente lo que estaba pasando y lo que iba a ocurrir. Sus manos habían sido atadas a sus pies. La pregunta es: ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo? Abraham no era un tipo de padre que estuviera perdiendo el tiempo. Había entrenado bien a su hijo en la disciplina de la obediencia humilde. Eso que le estaba pidiendo en otras circunstancias
no habría tenido sentido. Isaac hubiese tenido toda razón para desobedecer a su padre y escapar por su vida. Pero acuérdense que aquí está envuelta la presencia, está envuelta la persona divina, está Dios mismo y está la fe. Eso fue lo único que pudo hacer posible la obediencia de Abraham y la obediencia de Isaac. Y vuelvo a decir, la relación de Isaac con Abraham era tan especial que él confiaba en su padre. Cuando lo meditamos, nos conmueve profundamente. Sin otra palabra, Abraham tomó el cuchillo, se preparó para cortar la garganta de su hijo, de la misma manera en que había matado a muchos corderos sacrificiales antes. Pero antes de que el cuchillo tocara el cuello del muchacho, una voz rompe el silencio. Dice el verso 11: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Este hombre pasó la prueba. El Señor permitió este drama y que el drama llegara hasta el último momento para demostrar la plenitud de fe del patriarca, tanto para Abraham como para el mundo en general, para que se pudiese ver en qué se había convertido Abraham, hasta dónde había llegado su fe. Como Abraham se lo había afirmado a Isaac antes, Dios mismo se encargó de la situación. Verso 13 y verso 14. Es realmente impactante, hermanos. Piense por un momento qué tremendo impacto produjo esto en la vida de Isaac. Quiero leer el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Estoy seguro que independientemente de la fe que pudiera tener Isaac y la madurez espiritual que ya tenía con 15 años, aquella experiencia debe haber cambiado su vida para siempre, fortaleciendo profundamente su relación con su padre. Y más aún, miren, hermanos, nosotros muchas veces creemos o queremos que nuestros hijos anden por el camino que andamos. Llegamos a pensar que la fe es algo que se hereda. ¡Qué tontería! Muchas veces queremos que nuestros hijos se conviertan en discípulos mayores que lo que nosotros somos. Y se nos olvida que la imagen, la fe que ellos van a tener en Dios, en cierta manera, va a estar marcada por el ejemplo que nosotros le hemos dado. Hay un mensaje que estoy seguro que llegó con toda claridad a la mente y al corazón de Isaac. ¿Cuánto Dios significaba para Abraham? A tal punto que estuvo dispuesto a desprenderse de lo más preciado. De la única manera que nosotros podemos realmente traer gloria a Dios en el contexto donde vivimos y en la sociedad que nos relacionamos, es que la gente pueda ver en nosotros cuánto nosotros amamos a Dios, qué importancia le damos a Él. Hermanos, el Señor se encargó del final, se encargó de proveer lo que hacía falta. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en situaciones imposibles. ¿Sabe qué? El principio es este: Dios muchas veces nos sorprende. Sin embargo, cuando Dios nos pone en un desafío, por imposible que parezca, recuerde esto: ponga en la ecuación a Dios. Él se encargará
Él hará la provisión y la protección. Su parte y la mía es obediencia. No lo entiendo. No sé por qué razón me estás pidiendo esto, Señor. Pero sé que eres tú quien me lo estás pidiendo. Voy a obedecer. Por ejemplo, usted tiene un hijo que va en camino, en un destacamento militar, a la guerra. Recuerde, el Señor se va a encargar de ese joven. Su hija decide casarse antes de tiempo, el Señor se encargará de ella. El doctor lo llama para hacer una consulta cara a cara después de los exámenes, le dice que venga con su cónyuge, el Señor se encargará de esto. Mire, allí va a haber un carnero atrapado en los alrededores. Recuerden que el Señor siempre está con nosotros y se va a encargar de nuestras necesidades. Piense en lo que usted necesita. No va a pasar mucho trabajo para identificarlo. Ahí está su necesidad. Ahora, déjenme decirle, el único que puede proveer para ella es Dios. Yo no estoy hablando de un lujo. No me refiero a un simple deseo. Estoy hablando de una necesidad, de una provisión esencial. Vuelva a preguntarse qué realmente usted necesita del Señor. Siga el ejemplo de Abraham. No sea arrogante diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, ni tampoco intente adivinar cómo Él lo hará. Confíe, simplemente confíe. Confíe en su poder, confíe en su participación sobrenatural. Acepte lo que Él decida proveer, no importa cuán improbable o insólito sea. Él lo puede hacer. Descanse en su amor infalible y en su carácter justo. Sin embargo, hermano, no se detenga allí. La prueba de Abraham nos ofrece una perspectiva mucho más profunda. Y hay tres verdades eternas que quiero dejarles de la experiencia que acabamos de tomar como reflexión. Número uno, lo que generalmente nosotros empuñamos es lo que Dios nos pide soltar. ¿Captó la idea? Lo que empuñamos, a lo que más estamos aferrados, es generalmente a lo que Dios nos pide que soltemos. ¿Cuál es su tesoro? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará su corazón. Muchas veces Dios comienza a hablarnos lenta y despacio para ver si nosotros abrimos la mano. Pero si no lo hacemos, lo va a arrancar de nuestros brazos. Y créanme que esa experiencia duele. Él nos pide que aflojemos nuestro agarre. Muchas veces más lo sujetamos. ¿De qué se trata? ¿Es una posesión? ¿Algo que puede comprar, negociar, canjear? ¿Tiene que ver con su vocación? Esa vocación de la que usted cree que forma parte de su identidad. ¿Un sueño? ¿Una relación especial? ¿Cuál es su tesoro? Si Dios se lo pide, ¿estaría dispuesto a dejarlo? Piense la gran tragedia humana de convertir las dádivas en nuestra fuente de adoración, olvidando al dador. Dice Romanos que las criaturas que amaron más allí las criaturas, la creación, que al mismo creador. ¿Qué es sino ese movimiento ambientalista que existe hoy? Esas personas que viven adorando, enamorados de la madre naturaleza, y tienen la osadía de tomar la Biblia para llevar adelante sus propias agendas. El Dios de la Biblia nos ha enseñado que somos mayordomos de la creación. Muy cierto. Pero también el Dios de la Biblia dijo que nos ha dado todas las cosas ¿para qué? Para que nos enseñoreemos, para que lo usemos para nuestro sustento. Yo no estoy diciendo que sea malo
o que no debamos cuidar la creación, cuidamos los animales, la creación, pero llegar al punto en que llegan esos ambientalistas, aquellos que están trastornados con el calentamiento global, llegan a un punto en que se olvidan del Creador para enamorarse de la creación. No se trata de eso. Además, están tan preocupados por el mundo y la creación. Mejor que no lean Apocalipsis, porque allí van a ver lo que Dios le va a hacer a este mundo. Ahora, cuidamos la creación, pero no podemos llegar a pensar que nosotros estamos aquí para siempre. Y así sucede, nos aferramos a las cosas, a las personas. Y aquello a lo que más aferrados estamos es precisamente lo que Dios dice: quiero que me lo entregues. Segundo, lo que usted suelta, frecuentemente Dios lo reemplaza por algo o alguien mucho más valioso. Confíe en Él. Tome riesgos. Dios estará con usted y Él conoce cuál es su necesidad. Tercero, cuando Dios reemplaza, también recompensa. Abraham soltó a Isaac y Dios colocó el carnero en el altar, consumido por el fuego. El ángel volvió a hablar y le dijo en el verso 16, le dijo allí: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El Señor espera mucho de los que afirman confiar en Él. A veces los riesgos y los rigores de la fe pueden ser intimidantes. Si así no fuera, no sería una fe real. Pero Dios es justo y siempre nos sorprende. Y cuando lo hace, su respuesta excede nuestras expectativas. La recompensa a la fe arriesgada con bendiciones va más allá de nuestra capacidad de adivinar. Hoy los descendientes de Abraham, usted sabe, son ¿qué? Innumerables. Israel, Dios sigue conservando a su pueblo con grandes planes para el futuro. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Y al hacerlo, como dije, Él siempre sobrepasa nuestras expectativas. ¿Cómo está su relación con Dios, amado hermano? ¿Hay algo que se está interponiendo allí? ¿Ha llegado a significar la dádiva divina más importante para usted, algo más importante que el dador? Si es así, es momento de detenerse y por fe ponerlo en el altar del sacrificio. Señor, esto es tuyo, tú me lo diste y yo te lo devuelvo. Voy a disfrutarlo todo el tiempo que tú me permitas, pero cuando tú decidas llevarlo, estoy dispuesto a obedecer. Esa es la fe que tuvo Abraham. Una fe que fue recompensada por la necesidad satisfecha al Dios ofrecer a su Hijo en aquel monte por nuestros pecados. El Cordero divino. Ese Cordero que vino a morir en la cruz por todos nosotros. Y eso te incluye a ti que estás aquí en esta tarde y que quizás no conoces a Dios todavía de una manera personal. Este es el Evangelio. Esta es tu necesidad número uno. Dios quiere proveer para ti. ¿Estás tú dispuesto a recibirlo? ¿Hay alguien aquí que aún no haya tomado esa decisión de fe de entregarle su vida a Cristo?
Dios no te está pidiendo lo que le pidió a Abraham. Sin embargo, Abraham obedeció. ¿Lo harías tú? ¿Quieres ser por primera vez en tu vida totalmente sincero con Dios y decirle que tú reconoces que eres un pecador, que estás perdido y que solamente en Cristo hay esperanza para ti? Necesitas aceptar la provisión de Dios. Habla con Dios, pídele que perdone tus pecados, recibe a Jesús si aún no lo has hecho. Y a ti, amado hermano, jamás te olvides de que todo cuanto tienes y tu propia vida se la debes a Dios. No cometas nunca la necedad de convertir una bendición en una maldición. No vengas aquí a pedir, Señor, por favor, hermanos, oren por mí para que consiga un trabajo. Y después los hermanos preguntan, ¿y dónde está fulano? Que hace meses que no lo veo. Consiguió un trabajo. Y dice que gracias a los hermanos para orar por él. Así. Hay que orar para que el Señor se lo quite otra vez. Porque convertimos una bendición en una maldición. Oramos a Dios por un hijo y cuando llega el hijo, ¿no han visto esa historia repetirse una y otra vez? Mucho cuidado, porque no siempre Dios va a actuar. O creo que es un caso único, como lo hizo con Abraham, ¿verdad? Que le hizo una petición sorprendente y lo detuvo. Muchas veces Dios dice, quiero que me entregues eso, y no detiene su mano, porque Él es un Dios celoso. Jamás lo olvidemos. Que el Señor nos bendiga.